¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro el Perico Moreno. El día de hoy les voy a mostrar cómo llevar a cabo la instalación de uno de los firewalls open source más utilizados en la actualidad. pfSense versión comunitaria, la última versión, la 2.8.1 en un equipo físico. Vamos a ver requerimientos tanto en hardware como en software y el procedimiento para instalarlo y proteger nuestra LAN interna. Así que prepara tu laboratorio porque vamos a empezar esto en un momento más. Antes de continuar, como siempre, si este video te gusta, los likes son bienvenidos, compártelo con tus colegas. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias abajo del video de favor. Y si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Vamos a pasar a ver los requerimientos. Aquí los tenemos. Es una instalación física, ocupamos un equipo de cómputo. Este que está aquí en la imagen es el que voy a utilizar yo realmente, es un J-Celeron. Pero, ¿cuál es el requerimiento en hardware? Un procesador Intel de 64 bits o compatible, llámese Intel, AMD u otros más, porque hay otros chips también que no son muy comerciales, pero son compatibles con la familia Intel de 64 bits. Disco duro, pfSense con 20 GB es más que suficiente. Si le dan más, no hay ningún problema. 2 GB de RAM como mínimo. Si van a empezar su curva de aprendizaje, van a empezar a agregarle servicios y van a ir comiendo RAM. Mínimo 2, si le dan más no hay ningún problema, mucho mejor. 2 interfaces de red. Por lo regular los equipos de escritorio traen solamente una interfaz de red, van a ocupar instalar otra más porque recuerden que una va conectada a nuestra WAN, a nuestro proveedor de internet y otro va a nuestra LAN protegiendo la red interna. Entonces ocupamos dos mínimo. Un pequeño switch para que sigan este procedimiento que vamos a llevar a cabo nosotros porque ahí conectamos todos nuestros equipos de cómputo. Un proveedor de internet, en mi caso voy a trabajar con Telmex, pero puede ser Telnor, Telmex, Megacable, Total Play, Claro Video, Starlink, un proveedor de internet, en este caso el mío residencial. Accesorios, memoria USB, donde vamos a quemar la imagen de pfSense y vamos a arrancar nuestro equipo de cómputo para instalar pfSense. Así que hoy en día ya encuentran más grandes, pero 8 GB es más que suficiente. De software, perdón, de software voy a ocupar Rufus. También lo vamos a, ya lo descargué, pero ocupamos Rufus para quemar la imagen en el USB y arrancar nuestro equipo de cómputo. Así que esto es lo que requerimos para que lleven a cabo el procedimiento que voy a llevar yo. Así que vamos a pasar a la siguiente filmina, que es el diagrama de cómo está todo conectado. Como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras. Así tenemos todo conectado. Si estás empezando en el mundo de los firewalls, entendiendo este pequeño diagrama, vas a poder ir escalando en las redes. Esto es lo mínimo que vas a encontrar en un firewall. Miren, aquí está el equipo de cómputo. Como les comenté, aquí vamos a instalar pfSense. Yo solamente voy a ocupar dos interfaces. En la primera está conectado a mi proveedor de internet. La segunda, que es Milan, está conectado al switch. Aquí en el switch yo tengo está mi equipo de cómputo donde estamos grabando y aquí tengo virtualizado dos clientes, cliente 1, cliente 2, que una vez que instale pfSense van a salir a internet a través de pfSense. Para pfSense va a ser el gateway, DNS y el DHCP para esta red. Una vez que lo instalemos vamos a reconfigurarlo con este rango de red 192.168.9.0 máscara 24, que es una red que me gusta mucho utilizar y le van en mi video siempre la van a ver. Porque una vez que instalamos pfSense, él viene configurado en la LAN con la red clase C 192.168.1.0 máscara 24 y lo vamos a reconfigurar con este rango. Y a mano izquierda son los parámetros que vamos a utilizar, es el hostname, los DNS y el rango del DHCP. Esto lo vamos a ver ya que empecemos la configuración después de la instalación. Así es como está todo esto conectado, así vamos a llevar a cabo la instalación de pfSense. Les comento, mi equipo de cómputo en este momento tiene internet solamente para descargar lo que requerimos. Una vez que yo descargue todo lo necesario, me voy a desconectar de mi proveedor de internet actual y a partir de ese momento yo voy a poder navegar hasta que configure pfSense, lo instale y configuremos. Así que vámonos a los pasos. Miren, el paso número 1, vayan a la página de pfSense, vayan aquí. Váyanse a la de netgate.com, váyanse aquí a Buy Now, van a comprar y regístrense, ¿ok? Yo estoy firmado,
vayan aquí, creen una cuenta, es muy sencillo, lo van a requerir porque el equipo de Netgate, que es el que está a cargo de comercializar pfSense, decidió tiempo atrás que para llevar a cabo la instalación de la versión ya sea comunitaria como la versión comercial que es pfSense Plus, que vienen los productos de Netgate, ocupamos tener conexión a internet. Así que esto, y ya hablamos mucho de eso, así que ya no me voy a desgastar. Decisión de ellos y tenemos que seguir su lineamiento. Así que fírmense, creen su cuenta porque la vamos a ocupar. Una vez que la tengan, nos vamos a ir a la página de pfSense.org. Vamos a irnos a descargas. Vamos a darle aquí a descarga, miren 2.8.0, pero no hay problema. Van a ver más adelante que va a ser la 2. Es un error de ellos. Más adelante van a ver la última versión. Vamos a descargarla. No se preocupen, no tiene ningún costo, no se asusten. Solamente ocupamos uno. Se pueden preguntar, oye, pero es que voy a instalarlo en 10 equipos. Solamente ocupan una sola imagen. Aquí en esta opción de seleccionar la imagen le damos un clic. Van a ver varias opciones. Esta es la que nos interesa a nosotros. Para Memory Stick USB, Intel de 64 o Netgate Appliances. No se preocupen la última porque esta solamente es para estos dos modelos que son los más básicos de Netgate. Vámonos por la primera opción. La seleccionamos, la agregamos a el carrito. Vámonos a el carrito. Y de aquí solamente confirmamos, vean, no tiene ningún costo. Vamos a darle aquí el checkout. Nos firmamos. Validamos la información que es la que agregamos cuando nos registramos. En la parte baja seleccionamos aquí esta opción que aceptamos los términos y le damos completar orden. Se va a procesar, les va a llegar correo y aquí nos va a poner el link para la descarga. Si no ven el link, no se preocupen, váyanse a su correo, ahí está el link para la descarga, porque me ha tocado con algunos navegadores. Solamente hay que esperar que lleve a cabo aquí aquí está, miren, aquí me la está colocando aquí. Yo le voy a dar aquí en el botón de descarga y ya está bajando la versión de pfSense. Así que voy a parar un poco el video y ya que termine regreso con ustedes. Listo, ya tenemos la versión. Vámonos aquí al folder donde se encuentra. Aquí la tenemos, vean. Esto es lo que pesa y viene comprimida. El siguiente paso, vamos a descomprimir la imagen. Yo en este caso utilizo el 7-zip. Pueden utilizar otro descompresor sin problema. Le voy a decir que aquí. Esperamos que termine. Y ya tenemos la imagen que vamos a quemar en nuestro USB. Aquí está .img. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a descargar Rufus. Aquí está la página oficial. Rufus.ie. Vamos aquí a descargar. Aquí está, yo descargué esta versión, la .exe. Aquí la tenemos yo en mi escritorio, la tenemos. Aquí está. Aquí está Rufus. Así que en este momento yo ya no requiero estar conectado a internet. Vean lo siguiente. Vamos a validar. Ya me desconecté de mi proveedor de internet. A partir de este momento, como les comenté en la filmina, yo ya dependo de instalar pfSense para poder salir a internet, así como mis clientes también. Ninguno de ellos tiene salida a internet, vean. No hay salida. Dependemos de instalar pfSense. Así que el siguiente paso, lo que sigue es quemar la imagen en el USB. Así que vamos a ejecutar Rufus. Voy a conectar mi USB. Ya lo detectó Rufus, es de 16 GB esta que tengo aquí. Voy a seleccionar la imagen que descargamos. Aquí está. Open. Y le damos así como está, no vamos a modificar nada. Vamos a darle Start. Le decimos que sí, dice que va a destruir toda la información, así que adelante. Nada más confirmen que el USB no tenga nada de información que vayan a ocupar. Yo como sé que es correcto, le vamos a dar OK. Y empieza a quemar la imagen en el USB. Así que vamos a continuar. Regreso con ustedes ya que termine este procedimiento. Listo, ya terminó. Ahora lo que sigue, voy a cerrar Rufus. Desconecto mi USB. Y la voy a conectar en mi equipo de cómputo donde vamos a instalar pfSense. Aquí la vamos a conectar.
Ahora, en su caso, ustedes tienen conectado un monitor a su equipo de cómputo. Yo tengo un aparato llamado KVM para poder ver el monitor a través de la red. De esta manera pueden seguir los pasos para poder ver el BIOS y ver los cambios que voy a llevar a cabo. Miren, aquí tengo este dispositivo. Como podemos observar aquí, mi equipo de cómputo no tiene instalado ningún sistema operativo. Así que para entrar al BIOS, voy a mandar el control alterno delete. Presiono la tecla del. No lo aceptó. Un momento más. ¿Listo? Tecla del. Posiblemente su BIOS ya sea F1, F2 u otra tecla, pero es muy común el teclado, la tecla del para acceder al BIOS. Aquí tenemos el mío. Vamos a irnos a la sección de boot. Todo con el teclado se maneja. Miren, en la parte baja, aquí están las opciones de booteo. La primera opción es el disco duro, que no tenemos nada instalado. Esta opción de aquí abajo, el UEFI, es como mi BIOS detecta mi USB, que es esta que está aquí, Vendor Coproduct Code. Por lo regular a veces pone la marca de la USB, pero en mi caso yo sé que esa es mi USB, así que la voy a seleccionar como primera opción de booteo. ¿Listo? Me voy a la parte final, salvo cambios y salgo del menú. Reinicia. Este ya es pfSense, como pueden darse cuenta, pfSense Plus está boteando del USB. Solamente hay que esperar que lleve su procedimiento de arranque para proceder con la instalación, ahora sí, de pfSense en mi equipo de cómputo. Un momento nada más. Listo, ya arrancó. Aquí están los términos de Netgate. Si gustan leerlos, lo pueden hacer sin problema. Y en esta parte le voy a dar a aceptar. Todo lo que haga aquí en adelante es con el teclado. Ya está todo predefinido para la instalación. Hay que hacer muchas modificaciones. Primera opción, instalar. Le damos Enter. Dice que va a configurar las interfaces de red para la instalación. Recuerden que pfSense se instala a través de internet. Le damos Enter. Aquí, como pueden observar, tenemos dos tarjetas de red, como les comenté yo. One es la IGB0, así la detectó él. Es el controlador IGB para la interfaz de red. La segunda es la IGB1, es la LAN. Las dos están activas. Las últimas dos no carrier, significa que no hay nada conectado en esa interfase. Así que me voy a enfocar en la primera, que es la One, y le voy a dar Enter. Le voy a dar continuar. Es de HCP, mi proveedor de internet, como les comenté, es de HCP. Le doy Enter. La está configurando en este momento. ¿Listo? Me está preguntando si quiero configurar la LAN. Para la instalación de pfSense no requerimos la LAN, así que le voy a dar aquí la segunda opción, que es brincarse esta operación, y le doy Enter. Le digo que continúe. No hay asignación en la LAN, solamente la WAN. Ahorita en este momento ya está tratando de buscar los servidores de Netgate. Muy bien, me dice que no tengo ninguna licencia de pfSense Plus, claro, porque el equipo no es de la marca Netgate, así que es obvio que nos va a indicar eso. Le vamos a dar aquí la opción que dice Install la CE, que es la versión comunitaria. Le damos Enter. Procedemos, así como está de fábrica, voy a continuar. Ya viene, como les dije, ya está todo listo para la instalación de pfSense. El formato de sistema de archivos es el ZFS, así que le damos Enter. No hay ningún disco duro extra, solamente tenemos uno. No podemos hacer tipo espejeo para redundancia, así que no hay problema, le damos Enter. El disco duro 60 GB que encontró en mi equipo de cómputo, le damos Enter. Es correcto ese disco duro. Y me pregunta que en este momento va a destruir todo y va a llevar a cabo la instalación. Le voy a dar que sí, dándole Enter. E inicia la instalación de pfSense. Y aquí, como les comenté, aquí están las tres opciones que nos ofrece. La última versión, la que vamos a utilizar, 2.81. Tenemos también la anterior, 2.80, y la 2.7.2. Yo en este caso les comenté, este video es para la última versión, 2.8.1. La seleccionamos y le damos Enter. En este momento ahora sí empieza la instalación de pfSense. Vamos a esperar que termine para continuar con este video. Listo, ya terminó la instalación, así que parece no hubo ningún error. Vamos a darle aquí Enter y Enter para que reinicie.
Solamente voy a entrar de nuevo al BIOS para validar que yo sé que hizo el cambio. Solamente voy a validar que haya hecho la modificación para que arranque del disco duro. Solamente vamos a validarlo. Es correcto, vean, la primera opción, pfSense en el disco duro. Así que solamente le voy a decir que no guarde cambios. Y debe arrancar del disco duro. Muy bien, vean cómo ya no dice pfSense Plus. Ya estamos arrancando del disco duro en este momento. Primera fase, como todo sistema operativo, el arranque, reconocimiento de todo el hardware para asignar los controladores o drivers correspondientes. Después de ahí va a arrancar las interfaces de red y los servicios correspondientes, así que solamente hay que esperar para que termine todo el arranque de pfSense. Perfecto, ya terminó el arranque. Podemos observar que aquí tenemos pfSense 2.8.1 Release. Vemos aquí que la WAN ya tomó IP, tanto IPv4 como IPv6. Como les comenté, esa es la subred que utiliza pfSense de fábrica en todas las instalaciones, tanto pfSense Plus como comunitaria, que es la 192.168.1.1 máscara 24. Y nosotros lo vamos a reconfigurar para que sea la red que queremos en la subred que es la 9.0 máscara 24. Regresamos aquí a la pantalla. Esto más o menos lo que van a ver en su monitor ustedes. Así que lo primero que vamos a hacer, si yo en este caso recuerden que mi equipo de cómputo está configurado con la red, la subred 9.0. Mi equipo de cómputo es el 50. Si yo pingueo en este momento a pfSense, vean que no me responde porque no estamos en la misma subred. Así que vamos a regresar a pfSense y vamos a hacer la primera modificación. Voy a utilizar la opción número 2 para asignar la interfase, el IP a la LAN. Vamos a seleccionar la opción 2. Me pregunta qué interfase vamos a configurar o reconfigurar en este caso. Le voy a indicar que es la número 2, que es la LAN. La WAN ya está correcta. Selecciono 2, ingreso el número 2, le doy Enter. Me pregunta si la LAN se va a configurar por DHCP. Le voy a decir que no. Le doy Enter y me pide el IP. Recuerden que es el 192.168.9.1. Perdón. 168.9.1, le damos Enter, me pregunta la máscara 24, Enter, me pregunta si estamos atrás de un router, no, en este caso solamente le voy a dar Enter, significa que no, le damos Enter, me pregunta si vamos a configurar IPv6 en la LAN, le voy a decir que no, le doy Enter, otra vez Enter indicando que no voy a configurar nada, y me pregunta si queremos habilitar el DHCP en la LAN, le voy a decir que no en este momento. Luego lo vamos a reconfigurar. Y me pregunta si queremos pasar el GUI, que es ahora sí que a través del navegador, si queremos manejarlo con el HTTP o HTTPS, si lo queremos cambiar a HTTP, le voy a indicar que no, que siga con HTTPS. Y ya hizo los cambios, le doy Enter. Vean cómo ya cambió la IP en la LAN. Ahora es la 9.1 máscara 24. Vean cómo ya me responde aquí en la red. Le doy Control C. Porque mi equipo de cómputo está ahora sí en la misma subred que pfSense, en la LAN. Bien, lo que sigue, vámonos en este caso, vámonos a abrir el navegador, una pantalla, y vamos a apuntar a pfSense, al 9.1, ya me respondió, aquí está, es normal esto porque el certificado que él genera no está registrado, esto es normal, así que aceptamos el riesgo como dice aquí. De fábrica les comento que pfSense el usuario administrador es admin y la clave es pfSense de fábrica. La ingresamos y empieza el GUI de pfSense, el wizard para la configuración. Le vamos a dar Next. El soporte le damos Next. El nombre comentamos, vamos a ver en la filmina, mi firewall.voz.local. Le voy a cambiar el nombre. Dominio voz.local. Aquí los DNS que les comenté, el de Google y este otro. Esta opción la voy a quitar porque
Con esto sobrescribo estos valores porque aquí le indicaría yo que voy a aceptar los DNS que me da mi proveedor de internet, que no los quiero aceptar. Yo quiero utilizar estos DNS, en dado caso que pfSense los llegara a utilizar. Así que le damos Next. Selecciono mi zona. Aquí está. Le damos Next. DHCP, así está configurada la WAN, no la vamos a modificar, ya está funcionando. Le damos Next. La IP de la LAN la mantenemos, le damos Next. Aquí sí cambiamos la clave. Le damos Next, no se les olvide la clave. Uno para que recargue los cambios. Esperamos solamente que termine. Listo. El wizard ya se completó. Le damos aquí a Finish y nos manda automáticamente al dashboard de pfSense. A ver, de nuevo, vamos a ver. Ahí viene, listo. Esto de aquí, el soporte de Netgate lo vamos a quitar. Y aquí tenemos el dashboard de pfSense. Entonces, ya tenemos instalado pfSense en este equipo de cómputo. Ya hicimos los cambios, estamos en esta subred. Ya me puedo comunicar con él. Los equipos que tenemos en este momento aquí en la red no tienen red todavía porque el DHCP está apagado. Así que lo primerito que vamos a hacer, vean, estos equipos que son los de prueba, si yo en este momento, por ejemplo, quiero pinguear a Google, por ejemplo, los DNS, no me responde porque no tiene ninguno, tiene red todavía. Vamos a ver con el cliente 2. Vean, no tenemos nada. Así que lo que sigue, voy a configurar una previa configuración aquí de pfSense. Vamos a revisar aquí en la parte de System. Vamos a la parte general. Una revisión rápida. Aquí está el hostname, los DNS que estamos utilizando. Esto de aquí es meramente estético realmente. Vámonos a la sección que dice en la parte avanzada. Vamos a ver aquí una sola modificación aquí en el Firewall NAT. Solamente voy a habilitar esta. Genere por ahí. Es una parte de seguridad que tiene el FreeBSD, que es el padre de pfSense. Esto lo demás lo voy a mantener así como está. Y listo. Bien, luego que sigue, vámonos a el DHCP para que los equipos tomen red. Vámonos al DHCP server. Solamente tenemos uno que es en la LAN. Voy a habilitarla. Y le voy a indicar aquí el rango. Le voy a indicar que del 100 al 150. De esta manera el 50C no entra en este bloque, por lo tanto no hay una posibilidad de que lo asigne y tenga un choque de IPs. Por eso voy a utilizar este rango. Ustedes ajustenlo acorde a su red. En mi caso del 100 al 150. Todo lo demás lo dejo de fábrica y solamente voy a modificar este que está aquí para que utilice en los logs la hora local del sistema. Le damos salvar. Aplicamos el cambio. Aquí estamos reconfigurando el DHCP. Y aquí nada más voy a hacer un cambio. Aquí un pequeño detalle. Vámonos a Advanced Networking y le voy a indicar, dijimos que es el KEA, ¿ok? Estamos utilizando ahorita de fábrica, sigue siendo el clásico. Vamos a utilizar el KEA. Así que hacemos el cambio aquí. Y listo. Vámonos de nuevo a validar. DHCP Server, vean. Aquí está. KEA DHCP. Y claro está, los cambios que hicimos automáticamente los convierte a el KEA. Así que ya no hay que hacer ningún cambio aquí. Ya está listo el KEA trabajando. Validamos, vamos a Status, Service. Y aquí está el KEA DHCP. Muy bien. Y solamente aquí vamos a irnos a la parte de System Logs, Settings. Le voy a indicar que los logs ponga los más recientes al principio y que muestre 500. Es más que suficiente porque de fábrica él pone los más viejos al inicio. Y cuando estamos buscando algo, tenemos que hacer scroll al navegador para buscar los logs. Aquí quiero que sea al revés. Primero ponga los más nuevos. Así rápidamente vemos las fallas del sistema más rápido. Así que de aquí ya está trabajando el DHCP. Voy a hacer otro cambio más. Yo quiero aquí que aparezca un widget. Estos son los widgets de pfSense. Vamos a agregar el del gateway. Aquí está. Aquí tenemos los dos. Y PV6 no me interesa, así que lo voy a eliminar en mi caso. Vámonos a la WAN.
Aquí está, miren, automáticamente él configura IPv6 en la WAN. Aquí le indico que no lo necesito. Le doy salvar. Aplico el cambio. Y van a ver cómo en el dashboard, si todo está en orden, me va a quitar el IPv6. Está llevando los cambios en este momento. Vámonos al dashboard. Ven, esto no hay problema, como les comenté, posiblemente les pudiera pasar esto, no hay problema. Yo lo deshabilitamos, ¿cómo lo quitamos? Muy sencillo, vámonos a System, Routing, y aquí lo tenemos. Ya lo puedo eliminar yo sin problema. Este que está acá, IPv6, no me interesa. Seleccionamos y lo eliminamos. Le decimos OK, aplicamos los cambios. Y yo solamente voy aquí a agregarle una pequeña modificación. Me interesa que el IP que está monitoreando pfSense, lo que hace él realmente, el IP que le colocamos aquí, lo empieza a pinguear. Si no le responde, significa que por alguna razón o se cayó el proveedor de internet o una falla que hay, es lo que hace este monitor. Está pingueando este IP constantemente. Y cuando no responde, ahora sí me indica, ¿sabes qué? Esta WAN está caída, ya no me responde el IP externo. Que en mi caso así como me gusta configurarlo. Ahora sí que aquí no hay un solo camino. Podemos dejarle el de fábrica, que es lo que hace, el pinguea el gateway de nuestro proveedor de internet. El único tema es que si la falla está atrás del gateway del proveedor de internet, pfSense no la va a detectar y va a seguir indicando que tenemos el gateway está habilitado. Y eso sería como mentirnos. Entonces, de esta manera me gusta pinguear un IP fuera del gateway. Así de esta manera yo sé que es más probable que haya una falla. Como le digo, no hay un solo camino, es la manera como lo configura, pero esto es lo que significa en este IP que colocamos aquí. Así que le voy a dar a salvar. Aplico los cambios. Me regreso a pfSense, al dashboard. Y aquí voy a presionar esta llavecita. Cada widget tiene sus configuraciones. En mi caso, por ejemplo, aquí este de gateway, le voy a indicar que me muestre los dos. Tanto el IP, el gateway que me tocó a mí, como el IP que estamos monitoreando para saber que el gateway está habilitado y tenemos conexión a internet. Así que aquí tenemos este dashboard de pfSense. Tenemos las interfaces WAN, LAN, los gateway y la parte informativa de nuestro equipo. Aquí tenemos los datos del CPU, cuánta memoria tenemos, e información así de nuestro hardware donde tenemos instalado pfSense. Entonces ya tenemos también el DHCP. Ahora vámonos con el DNS, porque en la Filmina dijimos que también es el DNS, es pfSense. El gateway ya está listo. Vámonos al service DHCP, el DNS Resolver se llama el servicio. De este de fábrica ya funciona, así que solamente le voy a salvar. Que no es necesario porque ya está funcionando, ¿ok? Lo único que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer una pequeña validación del DNS, que estén funcionando, que estén sanos, que respondan los DNS en pfSense. Aunque él es un resolver, va a utilizar también los root server, que son los servidores DNS a nivel global, que son la columna vertebral de todo internet. Él los consulta también. Así que para validar el DNS, que es algo que siempre se lo recomiendo, vámonos a Diagnostics. En el DNS Lookup vamos a colocar un dominio, yahoo.com.mx, y pfSense va a ir y va a consultar los DNS. Vean, el 127, recuerden que el DNS de pfSense, el DNS Resolver, es un caché DNS. Por eso aquí pone 127.0.0.1. Me está resolviendo estos IPs, le regresó el servidor de Yahoo, le regresó estos DNS para consultarlo. Y vean cómo todos los DNS que aquí indican, todos resolvieron. Tanto los externos que configuramos en la parte general, como el mismo caché. Es importante el tiempo. El tiempo del DNS caché, que es el interno de pfSense, es alto, porque el de entrada no tiene el registro de Yahoo. Entonces se lo consulta a los root server, por eso tarda más. Vean como los de Google y el otro proveedor de internet, otro DNS que tenemos aquí público, tardaron menos. Ahora vamos a revalidar de nuevo la consulta. Vean cómo ya vale 0. Entró el caché de pfSense. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, de Facebook. Vámonos a ver si nos resuelve. Vean, nos resolvió tanto IPv4 como IPv6. No importa si nosotros solamente tenemos IPv4. Esto es lo que le está retornando los servidores de Facebook a pfSense. Entonces, vean aquí de nuevo, pfSense, su caché, aún no está el caché trabajando, está alto. Vean como los otros dos DNS externos tiene muy buenos valores. Voy a repetir la consulta. Vean como pfSense es 0.
Ahora vámonos, por ejemplo, con Instagram. Lo más importante aquí es que todos resuelvan, porque si tenemos un DNS que no resuelve, nos causa problemas. Por eso es importante que validen que todos funcionen. Aquí me dice que todo está correcto. Y lo que sigue, la última prueba que voy a hacer es con el ping. Vamos a pingar directamente aquí de pfSense. pfSense.org, si ese sí responde, vamos a decir que le mande unos 10 y le vamos a dar ping. Solamente esperamos que termine y nos dé el resultado para ver que tenemos una conexión sana. Claro, regularmente un ping debe ser más alto, pero en el GUI de pfSense máximo podemos ponerle 10. Vean cómo todos fueron y regresaron. Entonces tenemos comunicación con el exterior, las reglas del firewall de fábrica. En la WAN de fábrica recuerden que pfSense tiene todo cerrado, significa que el tráfico que viene de internet hacia pfSense no tiene abierto ningún puerto. Estos dos son las redes no ruteables, que las pueden eliminar si gustan, no hay problema. De todos modos, él tiene todo bloqueado. No hay ninguna regla del exterior que es aceptada en la WAN de pfSense, porque aquí el tráfico es inbound, tráfico entrante. Y aquí me indica que no hay ninguna regla, así que si se preguntan si pfSense de fábrica tiene abiertos los puertos en la WAN, la respuesta es no, está protegido por ese lado. La LAN es todo lo contrario. Todo el tráfico de la LAN es a la inversa, que significa que está abierto de la LAN, o sea, aquí de la LAN hacia el exterior, sin problema pueden salir. Así es como está configurado pfSense de fábrica. Entonces aquí IPv6 no me interesa, la voy a borrar, no la vamos a utilizar. Aplicamos y ahora sí ven como ya tengo paquetitos aquí. Entonces ahora sí, la regla como la LAN, como les comenté, es permitimos todo el tráfico. Si revisamos aquí y pingueamos, vamos a pinguear, por ejemplo, a freebsd.org, que es el padre de pfSense. Vean cómo sí nos está respondiendo. Tenemos salida a internet. Ahora sí lo que sigue es con los clientes. Vamos a validar ahora sí que tengamos navegación en cliente 1 y cliente 2. Primeramente que nada, que tomen IP. Vamos a habilitar las interfaces. Aquí está deshabilitada. Yo la deshabilité, así que no hay problema. La vamos a habilitar. Está en la misma LAN de pfSense. Vamos a ver. Vean cómo ya tiene IP. Detalle, le asignó la 9101, le asignó pfSense. Listo. Y vamos a validar. Vamos a pinguear a Cisco. Me responde perfecto. Vamos a navegar. Que cargue el navegador. Vámonos a Amazon. Estamos navegando. Así es, perfecto. Vámonos a YouTube. Vean, estamos navegando. Vamos a revisar pfSense. Vamos a ver las IPs asignadas. Status de HTTP list. Vean cómo ya le asignó este IP a este cliente. Cliente 1, este es su MAC address. Vámonos con el cliente 2, que es lo mismo. Deshabilité la interfaz R, la vamos a habilitar. Aquí en la línea de comandos. Con renew. Vamos a ver. Entonces, si no quiere de este lado, vamos a irnos al control panel. Adaptador y lo habilitamos. Debe asignar la siguiente porque el DHCP empieza a asignar de menor a mayor. Revisamos. Le asignó la 102. Aquí está, miren, el gateway pfSense, DHCP pfSense y DNS es pfSense. Entonces vamos a pinguear. Vean, nos está respondiendo. Abrimos el navegador y vámonos a la página de... Ahí está. Vámonos a yahoo.com.mx. Aquí está. Esperar solamente que cargue yahoo.com.mx. Ahí está. Ya cargó. Perfecto.
A ver, vamos a ver. Otra más. Vámonos a la página de ebay.com. Y ahorita revisamos qué IP le asignó. Ya vimos que le asignó. Vamos a ver el list de pfSense nada más. Pero aquí lo importante es que los dos clientes ya están navegando a través de pfSense. Recuerden que en mi caso ya tengo salida también. Salimos de aquí. Un F5. Aquí está el cliente número 2. El 102 le asignó. Entonces, revisamos la filmina. Ya instalamos pfSense. Ya validamos que tenemos navegación. Y ya tenemos aquí internet en esta red a través de pfSense. Aquí hemos terminado este video el día de hoy. Ya vimos lo que requerimos para instalar pfSense en un equipo físico. Los siguientes videos que voy a hacer sobre la instalación de pfSense van a ser sobre las plataformas de virtualización que son muy comunes hoy en día: Proxmox, VirtualBox, Hyper-V y otras más que andan por ahí, porque ahora sí que el gusto se rompe en géneros y son buenas plataformas para aprender sistemas al final de cuentas, no solamente pfSense, pero también pues es una plataforma para aprender pfSense, y más si están empezando en este mundo de este excelente firewall que es pfSense. Entonces de mi parte es todo. Si este video te gustó, los likes son bienvenidos, compártelo con tus colegas. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias abajo del video de favor. Y también, si no estás de mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Y también les recuerdo por ahí que se requieren soporte, asesoría, ya sea de pfSense u OPNsense u otros sistemas que también manejo. Me pueden consultar, están los datos en la descripción de este video. Y también está mi página bajopensolutions.com, donde también me pueden contactar para el tema de soporte comercial. Así que de mi parte es todo. Se despide su amigo Pedro el Perico Moreno y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego, banda.